voy a meter directamente a esto. En la modernidad se pensaba que el pensamiento del hombre, el razonamiento del hombre, sus modos de ver la realidad, con eso era el instrumento suficiente para resolver todos los problemas que sufría la humanidad. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces, digamos, las herramientas que el hombre va construyendo, las cosas que va pensando, se suponía que iban a ser suficientes como para resolver todos los problemas que vivía cotidianamente el hombre. Hasta llegar a un punto que se consideraba que el pensamiento de la razón era lo más importante de todo, estaba por encima de cualquier otra cosa. ¿Sí? Y con el pensamiento, ¿sí?, que el hombre se da cuenta que es lo mejor que tiene, ¿sí?, dice, con esto vamos a resolver las cosas. Bien, entonces, este es el periodo que algunos de ustedes han conocido como el periodo de la Ilustración, del siglo de las luces, ¿sí?, en donde se producen varios acontecimientos a nivel histórico. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todas cuestiones que tienen consecuencias en los modos de vida que hoy tenemos. ¿Sí? Han cambiado los modos de pensar que hoy tenemos y han comenzado en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, si pensábamos en la Revolución Industrial, ¿en qué podemos pensar? En los nuevos modos políticos y económicos. ¿Sí? Aparece con gran fuerza, se desarrolla con gran fuerza, ¿qué? El capitalismo, por ejemplo. ¿Sí? Y esto es lo que va a ir teniendo consecuencias en nosotros. ¿Está? ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo y entrado el siglo XX, vemos que la ciencia se desarrolla enormemente, la tecnología también se desarrolla mucho, ¿sí? Y estos avances tecnológicos que se suponían que venían a resolver todos los problemas de la humanidad, generan otros. Porque, por ejemplo, se nos ocurre que con esa tecnología se pueden construir armas. ¿Sí? Con esa misma tecnología que utilizamos para mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas, generamos contaminación. ¿Se entiende esto? Entonces, esta idea de que la ciencia y la tecnología, que obviamente para poder usar la ciencia y la tecnología el hombre necesita razonar, pensar, ¿sí?, que se suponía que era lo que resolvía todos los problemas, nos damos cuenta de que no. De que no nos resuelve todos los problemas, sino que además genera otros. No sé si es necesario que yo repase los acontecimientos en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, como hechos muy marcados de la Segunda Guerra Mundial, no solo la gran destrucción, la cantidad de muertes que produce, sino que tenemos en el medio el Holocausto judío, por ejemplo, ¿sí? Y si pensamos esto, ¿cómo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien recuerda cómo termina la Segunda Guerra Mundial? La bomba nuclear. Claro, con las bombas nucleares. ¿Se entiende? Entonces, esto que es, y para crear una bomba necesitamos de un nivel de conocimiento científico y tecnológico enorme, enorme. ¿Sí? Ahora, entonces, se dan cuenta, todos estos conocimientos que dijimos resuelven los problemas, ¿sí?, diciendo, bueno, ya no vamos la humanidad no va a tener más problemas, resuelve algunos, pero genera otros nuevos. Y es con esas consecuencias con las que nos enfrentamos hoy. ¿Qué pasa? En este periodo, en torno a la década del 50, aparece lo que es el desencanto. ¿Sí? ¿Qué es el desencanto? Yo creía que con todo lo que sabíamos íbamos a resolver, y me encuentro de repente que no solo en algunas cuestiones no las resuelvo, sino que genero nuevas problemáticas. Empiezo a descreer en la razón, en el pensamiento como lo más importante. Entran en crisis los valores también. Porque de repente nos ponemos a pensar, ¿qué hicimos en relación a nosotros mismos como personas? Que somos capaces de destruir al otro. ¿Se entiende? Ahora, algo más. Y acá es algo importante para nosotros. En este contexto es que aparecen las organizaciones sociales o las organizaciones no gubernamentales. No por nada aparecen en este periodo histórico. La organización social como organización social existe desde que existe la humanidad, ¿no? Es decir, siempre tuvimos necesidad de organizarnos para poder sobrevivir. ¿Sí? Ahora, la organización social que viene a brindar colaboración, ayuda o esta ayuda solidaria no surge por nada, surge en este contexto.
¿sí? Viene a resolver, ¿sí?, esta situación que había dejado detrás el uso indebido de la tecnología, la guerra, la destrucción. ¿Sí? Digo, lleva a la humanidad a la desconfianza. Vuelvo a insistir en esta idea. El hombre dice, con mi pensamiento, con el saber, puedo dominar la naturaleza. Puedo dominarla. No voy a tener más problemas para vivir todos los días. Pero cuando sucede todo esto, empieza después a desconfiar. ¿Sí? Digamos, pasamos esta idea de creer que todo lo podíamos resolver, a darnos cuenta de que no era tan así. Entonces aparece como un recurso, y después quiero que pensemos por qué aparece como un recurso las organizaciones sociales. Viene a cubrir esta demanda que dejó establecida, ¿no?, toda esta situación problemática. Este es el contexto en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Y lo más importante de este periodo, la crisis de valores. ¿Sí? La crisis de valores. Como empezamos a desconfiar, y desconfiamos inclusive de lo que es capaz el propio hombre, ¿sí?, ya no hay parámetros, o se pierden muchos los parámetros en relación a los valores. Si yo toco el valor primario, que es el de la vida, el resto se cae. El resto de los valores empieza como a tambalear. Si yo toco uno tan básico y primario como el de la vida. ¿Se entiende por dónde quiero ir? Si yo me meto ahí, ¿sí?, en ese valor tan importante, empiezo a desconfiar del resto también. La cuestión es como si la humanidad pensara esto: si somos capaces de esto, ¿de qué más somos capaces? ¿Sí? Entonces, hacia esta línea quiero que comencemos a pensar. ¿Sí? Entonces, yo quería presentarles, ir presentándole este contexto en torno a lo que es la posmodernidad. Agreguemos algunas cosas más. ¿Sí? El desarrollo tecnológico se sigue sosteniendo, el desarrollo económico comienza a ser enorme. ¿Sí? Y aparece esta otra cuestión. ¿Sí? Aparece el tema del consumo o el consumismo, si se quiere. La tecnología empieza a generar otro tipo de productos. No solamente armas, sino productos que vendrían a facilitar la vida de las personas, por ejemplo. Que no está mal que aparezca toda una tecnología para eso. El tema es que detrás de eso también aparece la promoción de esto. La promoción de esto es, tengo que tener estas cosas. ¿Se entiende lo que estoy señalando? Digamos, una cosa es que existan, no está mal. Ahora, detrás de eso también hay todo un aparato económico que dice, para ser alguien, tengo que tener todo esto. ¿Sí? Entonces, ahí sumamos algo más al contexto histórico en el que vivimos. ¿Sí? Empezamos a perder de vista qué es ser una persona. ¿Sí? Empezamos a desdibujar esta idea. ¿Sí? ¿Qué es ser una persona? Porque nos dicen, primero, para ser alguien, tengo que tener. No por nada, en este periodo también se desarrollan enormemente los medios de comunicación. ¿Sí? Y ni hablar de la última década. Se desarrolla enormemente los medios de comunicación. Llegamos al punto en que estamos todos interconectados. Y después vamos a tener que pensar. ¿Sí? Porque tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo para revisar. El aspecto negativo tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, veo cómo es el estilo de vida de otros países y yo quiero eso. Quiero copiar esa idea. ¿Sí? Lo que el otro me ofrece, porque ¿cómo me muestran al otro? A través de los medios. ¿Cómo? Perfecto. Exitoso. ¿Sí? Es decir, pero ¿qué es lo que vos alcanzás a ver a través de lo que te muestran los medios? Que para esa persona para haber sido exitosa o tener grandes logros, también tiene cosas, ¿no? Tiene objetos. ¿Se entiende esta idea? Digamos, es lo que se nos empieza a mostrar. Se desarrolla, bueno, insistir, los medios de como quieran pensar, los televisivos, ¿sí? Con la aparición de las nuevas tecnologías, que aparece Internet, por ejemplo, esto cada vez se profundiza mucho más. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, nos muestran modelos de vida que tal vez no tienen que ver con nuestro contexto. ¿Sí?
Pero más allá de eso, vuelvo a insistir, nos muestran eso y nosotros compramos eso. Pero no solamente compramos el producto, sino que compramos lo que trae detrás de eso. Esa idea de que yo, teniendo esto, o copiando este modo de vida, voy a ser feliz. Porque detrás de eso la propuesta que me hacen es, si vos tenés todo esto, vivís de esta manera, vas a ser feliz. ¿Está? Y lo venden muy bien. Porque no por nada se desarrolló tanto el consumismo. ¿Sí? En un punto terminamos adhiriendo a eso. Entonces, eso por un lado, la cuestión del consumismo. Y la otra cuestión es la del individualismo. Tiene sentido esto de que terminamos siendo una sociedad individualista. ¿Por qué? Porque como descreemos de la persona que tengo al lado, cuando digo, ¿por qué digo esto? ¿No? Porque cuando decíamos hoy, termino descreyendo de la humanidad, de lo que las personas son capaces de hacer con el otro, con la otra persona, ¿se entiende? Digo, mejor me cuido a mí mismo, mejor pienso en mí, ¿sí? No me meto en estas situaciones, no me meto en lo político, no intervengo en lo económico, ni pensar de intervenir en lo social, como una cuestión generalizada. ¿No? Lo que yo estoy haciendo es muestre un panorama de lo que suele suceder en general. Nadie quiere participar. ¿Sí? Mejor, bueno, me preocupo por mí, por mi bienestar, que no está mal preocuparse por uno, pero ¿qué pasa con el otro que está al lado? ¿Me van siguiendo por ahí en esta idea? Sí, entonces aparece muy marcado, digo, el consumismo más el individualismo, y bueno, me va mostrando un panorama bastante interesante. Y es en el panorama en el que estamos insertos. ¿Sí? Si quieren podemos seguir sumando situaciones. ¿Sí? Me muestran un estilo de vida, ¿sí? Cuando digo me muestran hablo de los medios de comunicación, ¿no? Me muestran un estilo de vida, lo cual implicaría un modo de ser. Yo lo que quiero es que ustedes puedan enlazar esta idea, digamos, porque acá está la trampa, que me muestran un estilo de vida y yo creo que con este estilo de vida voy a ser una persona exitosa, valiosa. Vamos a ver que es una trampa en realidad. ¿Sí? Aparece un culto a lo estético, por ejemplo, y si lo pensamos, vamos a los medios de comunicación, es sencillo. Prenden el televisor y es claro esta propuesta. ¿Sí? De cómo uno tiene que ser, cómo uno es considerado valioso, cómo uno es que tiene lugar en el mundo. Porque si uno va a los medios, va a internet o prende el televisor, hay una cierta, nos muestran cómo tenemos que ser. Me están diciendo también, como si esta persona está acá, tendrá que ser así para estar acá, para tener voz, para ser visto, para ser conocido. ¿Sí? Entonces, este es el panorama de la posmodernidad. Habría que tal vez profundizar en los aspectos históricos que nos llevan a esto, ¿no? Pero creo que más o menos como un panorama general creo que tenemos como para comenzar a pensar en qué contexto surgen las organizaciones sociales. Pero a mí lo que me interesa en definitiva es ir pensando un poco más en esto, ¿no? En qué contexto es que aparecen las organizaciones sociales y en qué contexto aparecemos nosotros como sujetos de esas organizaciones sociales. Y ahí, hacia ahí es donde quiero que tratemos de ir. Entonces, aparece la posmodernidad como una crítica a la modernidad, repaso estos puntos, ¿no? ¿Por qué aparece como una crítica a la modernidad? Porque, por lo que les decía hoy al principio, es decir, la modernidad suponía un modo de resolver los problemas que no alcanzó, no fue suficiente y trajo otros problemas. Entonces la posmodernidad dice, lo que sucedió en la modernidad no sirve. ¿Sí? Pero pasamos al otro extremo, es decir, de creer que todo lo resolvíamos, es decir, nada tiene sentido. Por eso aparece la idea del fin de la historia. ¿Sí? Hay algunos autores que dicen que llegada a la posmodernidad es el fin de la historia. No estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando del fin de la historia. ¿Qué es el fin de la historia? Es decir, ya no hay nada más por hacer. ¿Sí? No sirve de nada que yo participe, no sirve de nada que yo haga algo por el otro. Porque ya no hay parámetros, no hay valores. Es decir, hay algunos autores que nos venden esa idea, que es el fin de la historia. ¿Sí? Porque era una historia pensada en determinados principios o determinados valores. Bueno, yo pensaría, se me ocurriría pensar otra cosa. En vez de decir que como no hay más valores o no están claros los valores, se terminó la historia, yo digo, qué buen momento para que replanteemos y repensemos cuáles queremos que sean nuestros principios y valores.
Si están ahí en el aire, si no hay nada claro, en vez de decir no se puede hacer nada más porque no hay nada claro, podríamos pensar, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos repensar estos principios y valores? ¿Cómo podemos establecer una nueva escala de valores en todo caso? ¿Sí? Entonces, y sumo esta idea, la posmodernidad como una actitud, una forma de vida. Bien, yo les mostré una parte de la posmodernidad, como actitud o forma de vida. Individualista, egoísta, ¿sí? Donde pienso solamente en mi propio bienestar, en lo que yo quiero. Y no solo lo que quiero, sino que lo quiero ya,